Encontré un walkie-talkie. En el 5.º año del apocalipsis, sigo vivo. Al otro lado hay una vocecita de niña. Cada tarde, al atardecer, me canta la misma canción de cuna. Su voz es pura, pero siento como si la mano de un fantasma acuático saliera de entre los crujidos estáticos para estrangularme, porque sé que esta canción es su grito de guerra. El silencio es el único lenguaje de esta época. Me llamo Chen Mo, Mo como en silencioso. Ahora, ese nombre parece una amarga profecía. Han pasado 5 años desde que el virus de la marea roja convirtió el mundo en un enorme matadero en descomposición. Desde entonces, no he dirigido ni una sola palabra a ningún ser vivo. Mi mundo ahora consiste en solo 3 cosas: un jeta destartalado, una escopeta siempre amartillada y cargada, y un vacío que nunca podrá llenarse. Hace 3 días, en la tienda de una gasolinera abandonada, le quité este walkie-talkie a un cadáver que era poco más que un torso. El cuerpo vestía un uniforme de guardia de seguridad, y tenía los dedos tan apretados alrededor de la carcasa de plástico que me costó bastante esfuerzo sacárselo. Supuse que estaba roto. En el apocalipsis, la mayoría de los aparatos electrónicos son poco más que chatarra. Pero aquella tarde, el sol colgaba como una herida purulenta sobre el horizonte de la ciudad. Mientras pulía mi cañón con una piel de ciervo sucia, la radio se encendió con un crujido. Se. El ruido estático silbaba como los últimos suspiros de un moribundo. Entonces se oyó una voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ona, do, in Townlands. Era la voz de una niña, que no parecía tener más de 7 u 8 años, y que temblaba de incertidumbre. Se me heló la sangre, mi mano se quedó paralizada en el aire. Sentí como si una mano helada me apretara el corazón sin piedad, latido tras latido. No me atreví a responder. En este mundo, cualquier sonido inesperado podría ser el presagio de la muerte. La niña parecía no esperar respuesta. Parecía estar hablando consigo misma, o tal vez realizando un ritual fijo. Comenzó a tararear suavemente, con cautela. Duerme, duerme mi amor. Era la canción de cuna de Brahms, la favorita de mi hija Yao Yao. Cuando aún estaba con nosotros, mi esposa la abrazaba todas las noches y le tarareaba suavemente esta misma canción. Los recuerdos, como fragmentos de vidrio, atraviesan mi mente en un instante. Casi puedo oler el tenue aroma a leche de Yao Yao, ver la sombra que proyectan sus largas pestañas sobre su pequeño rostro cuando tiene los ojos cerrados. Entonces el recuerdo se desvanece, sustituido por la imagen de su cuerpo destrozado y los gritos desesperados de mi esposa. Me desperté sobresaltado, saliendo del abismo de los recuerdos, con la camiseta empapada en sudor frío. El canto del walkie-talkie continuaba. Infantil, puro, totalmente fuera de lugar en este mundo sucio y empapado de sangre. Pero pronto noté que algo andaba mal. Fuera de la ventana, aquellas criaturas a las que llamábamos zombies, esos seres no muertos que deambulaban por las calles como fantasmas, vagando sin rumbo fijo, habían cambiado sus movimientos. Ya no se arrastraban de esa manera lenta y sin sentido. Sus cabezas, esas cabezas podridas y cubiertas de carne, se habían girado 180 grados. Sus cuencas oculares huecas miraban fijamente hacia el edificio sin terminar donde yo me encontraba. Se estaban reuniendo, procedentes de todas las direcciones, de todos los rincones oscuros de la ciudad. Como si respondieran a una orden tácita, los zombies comenzaron a converger hacia un único punto. Su ritmo se aceleró progresivamente, pasando de arrastrar los pies a tambalearse, y luego a una inquietante carrera a 4 patas. Su objetivo, al parecer, era precisamente la zona en la que me encontraba. Al instante me di cuenta de que ese canto era una señal, un señuelo, una trampa. Agarré el walkie-talkie con la intención de apagarlo, pero mis dedos se quedaron paralizados sobre el botón. La niña seguía cantando, y su voz transmitía una soledad que no sabía cómo definir. No era fingida, era una soledad profunda y desgarradora. La mano de mamá acariciándote suavemente. Maldita sea, murmuré entre dientes, lanzando con fuerza el walkie-talkie al suelo. Sin embargo, la canción persistía, fluyendo obstinadamente desde ese pequeño altavoz como un veneno y como un antídoto. Los aullidos del exterior se hicieron cada vez más intensos, como una sinfonía compuesta por las almas del inframundo, con esa canción de cuna como batuta del director. Podía oírlos arañar las paredes,
el chirrido agudo de las uñas contra el concreto y el crujido seco de los huesos aplastados bajo el peso. Agarré la escopeta, me colgué la mochila llena de latas y agua a la espalda. Abrí la puerta trasera de una patada y me sumergí en la noche cada vez más oscura. Tenía que salir de allí, pero aquella voz, como un gusano que me carcomía los huesos, se había incrustado en mi mente. Una trampa cebada con una canción infantil. ¿Quién haría algo así? O mejor dicho, ¿qué tipo de bestia haría algo así? Una vez más sobreviví, aunque a costa de que mi brazo derecho fuera cortado por una astilla de hueso que salió disparada, con un corte tan profundo que dejó al descubierto el hueso. Lo vendé apresuradamente con el último rollo de vendas que encontré en una farmacia abandonada. El débil y persistente olor a sangre aún flotaba en el aire, atrayendo la atención de esos olfatos insaciablemente codiciosos. Me escondí en las alcantarillas de la ciudad durante 2 días. Los zombies no eran capaces de realizar maniobras complejas. El lugar apestaba tanto que te revolvía el estómago, pero era seguro. Solo perseguían sonidos y olores en línea recta. Durante 2 días, esa canción de cuna no dejó de sonar en mi cabeza. ¿Quién era esa niña? ¿Sabía siquiera lo que estaba haciendo? Al atardecer, el walkie-talkie volvió a chispear, reproduciendo la misma melodía, puntual como las noticias de la noche en tiempos pasados. Esta vez no corrí. Apoyado contra la pared húmeda y fría, encendí un cigarro que se había humedecido un poco por el agua y di una calada profunda. El sabor de la nicotina se mezcló con el hedor de las alcantarillas, lo que extrañamente me tranquilizó. Cogí el walkie-talkie. Estática, silencio, silencio. Esta vez pulsé el botón de hablar. Mi voz, ronca por el prolongado silencio, sonaba áspera como el papel de lija. ¿Quién eres? El canto cesó abruptamente. Al otro lado del walkie-talkie, se produjo un silencio sepulcral, un silencio largo y sofocante. Incluso pude oír cómo su respiración se volvía repentinamente entrecortada como la de un conejito asustado. ¿Eres humano?, logró decir finalmente, con la voz temblando incontrolablemente. Sí, respondí. ¿Y tú? Me llamo Nian Nian. Nian como en extrañar. Nian Nian. Mi corazón volvió a dar un vuelco. Nian Nian. Me esforcé porque mi voz sonara lo más suave posible. ¿Te das cuenta de que las canciones que cantas atraen a todo tipo de criaturas? Se produjo otro silencio, y luego oí sollozos ahogados. Yo, lo sé, sollozó. Papá dijo que era la única manera de atraerlos a todos, para quemarlos a todos. ¿Papá? Fruncí el ceño. ¿Dónde está tu padre? Mi papá ha salido a buscar algo. Me pidió que cantara y me dijo que volvería pronto. ¿Cuánto tiempo lleva fuera? No lo recuerdo. El cielo se ha oscurecido muchas veces y se ha iluminado muchas veces. Mi corazón se hundió poco a poco. Un padre que utilizó a su hija como cebo y luego se aventuró solo a buscar comida. En el Apocalipsis, un destino así suele tener un único desenlace. Murió, dejando a su hija atrás en algún lugar desconocido, día tras día, cantando esta canción fúnebre. Ella pensaba que estaba ayudando a su padre, sin saber que hacía tiempo que se había convertido en un faro de muerte en una isla solitaria. Nian Nian, ¿dónde estás ahora? Dime, ¿qué hay a tu alrededor? Estoy en un lugar muy alto. Por la ventana puedo ver un puente roto y una gran cruz roja. El puente roto, la cruz roja. Ese es el primer hospital municipal. Ese puente cruzaba el río y fue destruido durante el bombardeo militar al inicio del brote de marea roja. Y en lo alto del primer hospital municipal se alza un enorme emblema con una cruz roja. Ese lugar era una de las zonas más peligrosas de toda la ciudad. En cualquier relato apocalíptico, los hospitales son sinónimo del infierno en la tierra. Albergan los focos de infección más densos, los pacientes más desesperados y los zombies más voraces. Atraer a la gente a un lugar así era nada menos que una matanza meticulosamente orquestada. Iré a buscarte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Había perdido la cabeza? ¿Aventurarme en el antro más peligroso de la ciudad por la voz de una niña a la que ni siquiera conocía? La primera regla de supervivencia que había aprendido a base de golpes durante los últimos 5 años era: no te metas en los asuntos ajenos. Pero no pude controlarme. Se llamaba Nian Nian. Cantaba la canción de cuna favorita de Yao Yao, abandonada en los confines del mundo.
A través del walkie-talkie, los sollozos de Nian Nian cesaron. Con un tono nasal y grave, preguntó con cautela: ¿Es cierto? Más. Sí, es cierto, respondí. Espérame. Apagué el cigarrillo y me levanté. En la oscuridad de la alcantarilla, me pareció verme a mí mismo hace 5 años. En la entrada del jardín de niños invadido por los muertos vivientes, sin poder agarrar la pequeña mano de Yao Yao que se extendía hacia mí. Esta vez no podía soltarla. Para llegar al primer hospital municipal no puedo hacerlo solo. Necesito refuerzos, o más bien, carne de cañón. Se me ocurre una persona, Fatty. Conocí a Fatty en el 2.º año del apocalipsis. Pasamos 3 meses juntos en un campamento de sobrevivientes antes de que se desmoronara debido a las luchas internas y la escasez de alimentos, y tomamos caminos separados. El gordo no es un personaje muy interesante, no tiene habilidades especiales y es muy cobarde, pero es muy astuto, un comerciante nato. En el campamento cambiaba un paquete de condimentos para fideos instantáneos caducados por una noche de compañía femenina. Sé dónde encontrarlo. Su lugar favorito es el almacén de un gran supermercado. Dice que le da sensación de seguridad. Pasé mediodía recorriendo la mayor parte del centro de la ciudad antes de llegar al estacionamiento subterráneo de Walmart. Parecía un enorme cementerio de acero, lleno de autos cubiertos de gruesas capas de polvo. Golpeé rítmicamente el techo de un BMW rojo con un tubo de acero. 3 golpes largos seguidos de 2 cortos, la señal que habíamos acordado hacía mucho tiempo. Unos minutos más tarde, la caja de un camión cercano se abrió con un chirrido. Un ojo regordete se asomó con recelo por la rendija. ¿Qué diablos, Shenmue? ¿Sigues vivo? La puerta se abrió de par en par y una figura rotunda se apretujó para salir, con el rostro familiar, pero con el cuello enterrado bajo capas de grasa. Tú sigues vivo, ¿cómo podría morir yo? Esbocé una media sonrisa. El gordo me dio un fuerte abrazo. Su olor era una mezcla de sudor, polvo y comida dulzona. ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Qué quieres? Que sepas que no te voy a prestar ningún grano. El gordo fue directo al grano. Tengo que ir al primer hospital municipal y necesito tu ayuda. La sonrisa desapareció al instante del rostro del hombre gordo. Su grasa se sacudió cuando adoptó una mirada que gritaba: ¿Me estás tomando el pelo? ¿El primer hospital municipal? Shenmue, ¿te has vuelto loco por el hambre? Ese lugar es la puerta del infierno. ¿Has olvidado lo que pasó la última vez que el viejo negro y los suyos entraron allí? No se supo nada más de ellos. Hay una niña pequeña allí, está atrapada y sola. Le expliqué brevemente la situación del walkie-talkie y de Nian Nian. Después de escucharme, Fatty se quedó en silencio. Sacó una lata de duraznos amarillos de su bolsillo, la abrió con una navaja suiza, pinchó una rodaja con el tenedor, se la metió en la boca y murmuró indistintamente: «Solo es una voz, podría ser una trampa. Quizás la niña lleva muerta mucho tiempo y solo es una grabación en bucle. ¿Vas a arriesgar tu vida por esto? Aunque sea una grabación, yo mismo la apagaré». El gordo me miró fijamente durante un largo rato. Tragó el melocotón amarillo que tenía en la boca y suspiró profundamente. «Aún no puedes olvidar a tu hija». No dije nada. «De acuerdo, entonces». El hombre gordo pinchó otra rodaja de melocotón amarillo. «Lo consideraré una deuda que tengo contigo de una vida anterior, pero solo nosotros dos no seremos suficientes para llenar los huecos entre los dientes de esos zombies. Necesitamos a otra persona, alguien aún más despiadado». Sabía exactamente a quién se refería. B.Al. In Add to the Fact the Four, Wenqing. Una mujer tan fría y precisa como un bisturí había sido interna en el primer hospital municipal. Cuando estalló la marea roja, mató personalmente a sus padres y a su hermano menor cuando comenzaron a mutar, y luego luchó sola para salir de ese hospital infernal. Nos conocimos en ese campamento derrumbado. Hablaba poco. Su mirada era siempre gélida y siempre llevaba un bisturí afilado entre los dientes. Nadie se atrevía a provocarla. La mujer gorda dijo que conocía bien el primer hospital municipal y, lo que es más, tenía exactamente lo que más necesitábamos: antibióticos y medicamentos. Maldita sea, esa mujer ha vaciado toda una clínica comunitaria. Encontrar a Wenqing resultó más fácil que localizar al hombre gordo. Eseniesmosario, en Dinor, Ba, residía en la clínica comunitaria que había desalojado, transformándola en una sólida fortaleza.
Cuando le explicamos nuestro propósito, ella estaba limpiando con alcohol una fila de bisturís, sin siquiera levantar la vista. No, respondió lacónicamente. Wenqing. Esa chica estaba cantando la canción de cuna de Brahms, dije. Su mano se detuvo sobre el cuchillo por un instante, tan fugaz que fue casi imperceptible, pero yo lo vi. Ese lugar es su pesadilla, me susurró el gordo al oído. No volverá allí. Pondré 3 latas de comida enlatada, subió la apuesta el gordo. Wenqing no mostró ninguna reacción. 5 latas y 1 lata más de carne enlatada. El hombre gordo apretó los dientes. Wenqing finalmente detuvo su trabajo. Levantó la cabeza, con sus hermosos ojos desprovistos de emoción, como 2 pozos antiguos sin fondo. Quiero hasta la última gota de gasolina de tu Jetta, dijo, mirándome fijamente. La gasolina, la moneda fuerte del apocalipsis. En mi vehículo había casi 50 litros, ahorrados tras años de austeridad y ahorro. El trato se cerró sin dudarlo un instante. Wenqing me observó, con un destello fugaz y apenas perceptible de sorpresa en sus ojos. Probablemente no había previsto un acuerdo tan inmediato. Se puso de pie y enfundó los bisturís uno por uno con movimientos rápidos y decididos. Como partía a la mañana siguiente, se dio la vuelta y entró en la habitación interior, dejándonos con una silueta fría y rígida. El gordo me dio un codazo y me susurró: loco, realmente estás loco. Lo estás arriesgando todo por un objetivo incierto. Fuera de la ventana de la clínica, el sol, ahora un pálido astro, comenzaba a descender una vez más. Pronto, esa canción comenzaría a sonar. No soy un loco, solo soy un padre que, ante el fin del mundo, desea apagar una canción triste para un niño. El camino al hospital era un camino mortal. Condujimos el camión contenedor modificado de Fatso, cuya cabina estaba reforzada con placas de acero y cuernos de carnero, como una bestia de acero embravecida. Fatso iba al volante. Yo me senté en el asiento del copiloto y Wenqing iba en la parte trasera, custodiando todas nuestras posesiones materiales. La ciudad yacía completamente muerta, con sus imponentes edificios erigiéndose como lápidas colosales, silenciosos e inmóviles. El viento silbaba a través de las ventanas vacías, y su gemido resonaba en el vacío. En las calles, los zombies deambulaban en grupos dispersos. Al oír el ruido del motor de un coche, giraban sus cabezas podridas como bestias que huelen la sangre, con sus cuencas oculares vacías fijas en nosotros. Entonces empezaban a correr. «Agárrate fuerte», gritó el gordo, pisando a fondo el acelerador. El camión embistió como un toro enfurecido, arrollando a la horda de cadáveres. Nunca olvidaré aquella imagen. Más allá del parabrisas, se extendía un mar infinito de rostros retorcidos y desesperados. En otro tiempo, habían sido personas, padres, madres, hijos, amantes, pero ahora no eran más que trozos de carne hambrientos. El filo afilado de la placa de acero desgarró la carne podrida con facilidad, y el sonido de los huesos rotos crujió como frijoles reventando. Más zombies se abalanzaron sobre el vehículo, arañando el techo con sus uñas con un chirrido agudo, como si intentaran abrir nuestro ataúd de hierro. «Maldita sea, son demasiados. No podemos atravesarlos». Las mejillas regordetas de Fatso temblaban violentamente y el sudor le nublaba la vista. El fin de los tiempos, vista desde la cabina de un camión. Una joven zombie, con la mitad de la cara desfigurada, dejando al descubierto una encía blanca y gusanos, golpea frenéticamente el parabrisas. Yo, un hombre de mediana edad y complexión normal, la observa desde el asiento del copiloto, mientras el gordo conduce. Primer plano, centrado en la cara de la zombie y su mano contra el cristal. Vi el collar de plata que colgaba de su cuello, con un pequeño colgante en forma de luna. Yao Yao tenía uno igual, un regalo que le había hecho cuando cumplió 5 años. Se me cortó la respiración. Gira a la derecha, entra en ese callejón. Una voz fría llegó desde atrás. Era Wenqing. A través de la pequeña ventana entre el vagón y la cabina del conductor, le entregó un mapa de la ciudad arrugado. Había una línea torcida dibujada con bolígrafo rojo que marcaba una ruta que evitaba las carreteras principales, donde había menos coches y menos zombies, explicó con voz totalmente monótona, como si estuviera hablando del tiempo que hacía ese día.
El gordo miró el mapa y luego la interminable marea de cadáveres que se veía por la ventana. Apretando los dientes, giró bruscamente el volante. El camión emitió un gemido de dolor cuando su parte trasera se desvió en un amplio arco, derribando a 7 u 8 zombies antes de entrar peligrosamente en el estrecho callejón. El camión redujo considerablemente la velocidad, ya que el callejón estaba lleno de basura y escombros, lo que apenas nos permitía pasar. El gordo jadeaba, como si acabaran de sacarlo del agua. Maldita sea, casi no da un infarto. Wen King, gracias, eres un maldito GPS andante. Wen King no respondió. Me volví para mirarla. Estaba inclinada, limpiando un bisturí que probablemente acababa de usar. Su perfil, iluminado por la tenue luz, mostraba líneas tensas, como un bloque de hielo que se negaba a derretirse. Sabía que cuanto más nos acercáramos al hospital, más ferozmente se rompería el iceberg que había dentro de su corazón. Ella solo estaba erigiendo una fría barrera para contener el torrente de recuerdos. Al atardecer, finalmente divisamos el perfil del primer hospital municipal. Aquel edificio blanco yacía como un esqueleto colosal abandonado entre las ruinas de la ciudad, extendiéndose silenciosamente en el horizonte. La luz del sol poniente lo bañaba con un inquietante tono rojo sangre. Innumerables ventanas yacían destrozadas, como cuencas oculares vacías que miraban fijamente a este mundo de muerte. La gran cruz roja que coronaba el edificio principal tenía la mitad de la pintura descascarillada y la otra mitad manchada de mugre negra, pareciendo una cicatriz que lloraba lágrimas de color rojo sangre. El camión se detuvo en una parada de autobús abandonada frente al hospital. Ninguno de nosotros habló. El aire estaba impregnado de un hedor indeleble a descomposición, mezclado con el olor acre del desinfectante y el aroma de la muerte. Ese peculiar olor a hospital, la solidificación misma de la desesperación. Yo, me siento un poco sin aliento, dijo el gordo, con el rostro pálido y las palmas de las manos húmedas por el sudor. Este lugar es demasiado lúgubre. Miré a Wen Qing. Estaba sentada inmóvil en el carruaje, con la mirada fija en el edificio. Su tez era más pálida que la del hombre gordo. Tenía los labios apretados y casi sin color. Sus manos descansaban sobre las rodillas, con los nudillos blancos por la presión y temblando ligeramente. Tenía miedo. Nunca antes la había visto asustada por nada. En ese momento, el crepitar estático de la radio volvió a cobrar vida, y mi walkie-talkie se encendió por sí solo. Ese canto infantil y cristalino como una llave abrió las puertas del infierno. Duerme, duerme mi querido niño. La canción provenía del edificio principal del hospital cercano. Aunque débil, resonaba con una claridad inquietante en la quietud mortal del atardecer. Inmediatamente llegó la respuesta. No una, ni 100, sino miles y miles. Desde cada ventana destrozada del hospital, desde cada calle que lo rodeaba, desde la marea de cadáveres que acabábamos de atravesar, innumerables zombies levantaron la cabeza. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si los guiaran hilos invisibles. Comenzaron a moverse, convergiendo como una marea negra, avanzando hacia el edificio del hospital. No eran cientos, sino miles, quizás decenas de miles de cabezas formando un océano. Bloquearon todas las entradas y salidas del hospital, apilándose capa tras capa, emitiendo gruñidos y gemidos que hacían castañear los dientes. Y esa canción de cuna era el ojo de la tormenta, el vórtice que atraía a todas las almas náufragas. Maldita sea. El hombre gordo apenas podía articular palabras coherentes. Esta maldita cosa es una picadora de carne viviente. Me miró con los ojos llenos de terror y ganas de retroceder. Chen Mo, deberíamos dar media vuelta. Este no es un lugar para humanos. Esa niña ya debe de estar. No terminó la frase, pero ambos lo entendimos. En medio de esta marea de cadáveres era imposible que un alma viviente sobreviviera. No le presté atención y fijé mi mirada en Wen Qing. ¿Hay alguna forma de entrar? Wen Qing respiró hondo, como si estuviera agotando hasta la última gota de fuerza de su cuerpo. Finalmente, apartó la mirada del edificio del hospital y me miró a los ojos. El estacionamiento subterráneo, Nivel B2. Hay un conducto de ventilación en la esquina noreste que lleva directamente al almacén de medicamentos de la primera planta. Ese era el atajo que utilizábamos para salir a escondidas cuando nos daba pereza.
La entrada principal y la entrada de emergencias ahora son inútiles. Son los lugares donde hay más cadáveres. Es un callejón sin salida, ¿no? ¿Y si quedamos atrapados? Se lamentó el hombre gordo. Si quieres vivir, haz lo que te digo. Le interrumpió Wen Qing con un tono que no admitía réplica. Abrió la puerta del carruaje, saltó al exterior y estiró sus miembros entumecidos. Conduce hasta allí. Rápido, no hagas ruido. Rápido, rápido, no hagas ruido. Solo tenemos una oportunidad. Ya no era la mujer temblorosa. Al regresar a esta tierra, el miedo la había transformado de nuevo en esa navaja quirúrgica afilada y precisa. Porque aquí, solo convirtiéndose en una navaja, se podía sobrevivir. La entrada al estacionamiento subterráneo estaba bloqueada por una puerta enrollable oxidada. La cadena se había roto, dejando la puerta atascada a medio abrir, creando un hueco apenas lo suficientemente alto como para que pasara una persona. Entraré primero y eliminaré cualquier amenaza cerca de la entrada. Estaciona el vehículo a 50 metros y espera mi señal. Wen Qing sacó 2 bisturís de su cinturón y los empuñó con la mano contraria, mientras sus hojas brillaban fríamente bajo el sol poniente. Sin esperar nuestra respuesta, su figura se deslizó como una sombra a lo largo de la pared, pasando sin hacer ruido. El hombre gordo tragó saliva. ¿Siempre ha sido tan feroz? Solo hace lo que debe, respondí. Esperamos unos 10 minutos que se hicieron eternos. Los cantos por el walkie-talkie continuaban, como si estuvieran haciendo una cuenta atrás para nosotros. Finalmente se oyeron 3 golpes rítmicos detrás de la persiana enrollable, la señal de Wen Qing. Vamos. Gordo pisó el acelerador a fondo y la camioneta rugió hacia la entrada. Yo ya había saltado y me había unido a Fatty, empujando con todas mis fuerzas contra el peso muerto de la puerta. Chirrido. El chirrido agudo del metal raspando resonó en el silencio. Maldita sea. Los gruñidos de los zombies estallaron a nuestro alrededor. Una docena de cadáveres errantes atraídos por el ruido se dieron la vuelta y cargaron contra nosotros. Rápido, rápido. La cara de Fatso se puso roja como un tomate y las venas de su cuello se hincharon. Apoyé la puerta con el hombro, ganando esos últimos centímetros de espacio para el camión. El techo rozó el borde de la puerta al atravesarla con un estruendo. ¡Sube! Wen Qing nos llamaba desde dentro. Fatso y yo nos apresuramos a entrar y luego soltamos la persiana. La persiana metálica se cerró con un estruendo atronador, aislándonos del mundo exterior. La oscuridad nos envolvió por completo en un instante, y el aire se llenó del olor acre del moho y el hedor de la sangre. El hombre corpulento encendió las luces del coche, y 2 haces de luz atravesaron la oscuridad para iluminar la escena que teníamos ante nosotros. El estacionamiento estaba completamente destrozado. Los vehículos estaban esparcidos al azar, con la superficie cubierta de marcas de garras y manchas de sangre. 7 u 8 cadáveres de zombies yacían tendidos en el asfalto, cada uno de ellos asesinado con un solo golpe preciso en la garganta o la sien, una ejecución de libro. Wen Qing estaba de pie entre los cadáveres, con el pecho subiendo y bajando ligeramente. Se limpió una mancha de sangre de la mejilla con el dorso de la mano y su mirada se volvió fría como el hielo. «Bienvenidos al infierno», murmuró en voz baja. Nos adentramos en el estacionamiento y ocultamos el vehículo detrás de una fila de grandes SUV. Wen Qing señaló hacia una esquina. «El conducto de ventilación está allí, pero tendremos que atravesar esta sección». El nivel B2 servía como morgue temporal en aquel entonces, y también fue donde estalló la primera ola de mutaciones. Lo que acecha en su interior no será fácil de manejar. Apenas había terminado de hablar cuando un sonido peculiar emanó de las profundidades de la oscuridad, ni un gruñido ni un gemido, sino un sonido agudo y crujiente, como huesos rozándose entre sí. Los faros del coche lo iluminaron, revelando una figura agachada sobre el capó. Era demacrada, extremadamente demacrada, con extremidades desproporcionadamente largas, parecida a una araña colosal. Su piel era de un gris pálido, tensada sobre los huesos. Lo más inquietante de todo era su cabeza, capaz de girar 360 grados. Un crujido emanó de su cuello. «¿Qué diablos es eso?», preguntó el gordo con voz alterada. «Crawlers»,
respondió Wen Qing con un tono inconfundiblemente grave por primera vez. Mutantes, extremadamente rápidos, con una fuerza tremenda, son muy sensibles al sonido y a la luz. No disparen. El crawler nos había visto claramente. Giró la cabeza, emitiendo un siseo amenazante mientras mostraba una boca llena de dientes afilados como agujas. Entonces se movió, no corriendo, sino impulsándose hacia adelante. Con un repentino estallido de fuerza en sus extremidades, todo su cuerpo se lanzó como una bala de cañón, cubriendo más de 10 metros en un instante mientras se abalanzaba sobre nosotros. «Dispersaos», grité, rodando hacia un lado para esquivar su embestida frontal. ¡Pum! El raptador se estrelló contra el pilar de concreto que teníamos detrás, dejando una bolladura superficial y salpicando grava por todas partes. Sin darle importancia, sacudió la cabeza y volvió a fijar su mirada en el tipo más cercano. El hombre gordo estaba muerto de miedo, levantando una palanca en su mano y agitándola violentamente mientras gritaba: «¡No se acerquen! ¡No se acerquen!». El reptil se movía demasiado rápido para que la palanca pudiera golpearlo. Como un rayo gris, acortó la distancia en un instante, lanzando una garra afilada con saña hacia la cara del hombre gordo. En ese momento, una figura oscura pasó como un rayo. Era Wen Qing, que de alguna manera se había deslizado hasta el costado del crawler. El bisturí que tenía en la mano se lanzó como la lengua de una víbora, golpeando en completo silencio. Su objetivo no era ni la cabeza ni la garganta, sino el tendón de Aquiles del crawler. Con un suave golpe sordo, la punta de la hoja se hundió con precisión en su lugar. Entonces, con un rápido tirón horizontal, el crawler emitió un silbido agudo al doblarse instantáneamente una de sus patas, lo que redujo drásticamente su velocidad. Pero estaba completamente enfurecido. Abandonando al hombre corpulento, giró con un movimiento amplio, sus largos brazos cortando el aire con un silbido agudo mientras atacaba a Wen Qing. Ella rodó hacia un lado en el acto, esquivando el golpe, aunque sus movimientos fueron algo torpes. Ahora, levanté la escopeta. «No dispares», gritó Wen Qing, pero la ignoré. Sabía que sin disparar, confiando únicamente en ella, tarde o temprano acabaríamos agotados. En ese lugar, el más mínimo ruido podía ser mortal, pero no nos quedaba otra opción. Apunté a la cabeza del raptador. ¡Boom! El estruendo de la escopeta resonó en el estacionamiento cerrado, haciéndome zumbar los oídos. La cabeza de la criatura explotó como una sandía podrida, salpicando el suelo de rojo y blanco. El cuerpo decapitado se retorció 2 veces antes de desplomarse. Silencio sepulcral. Tras el disparo, se produjo un silencio sepulcral y asfixiante. Entonces, desde todas las direcciones, desde todos los rincones oscuros del estacionamiento, llegó la respuesta. Gruñidos bajos, pasos pesados y más chasquidos se habían despertado. «Maldito idiota», me gritó Wen Qing con los ojos encendidos de furia por primera vez. «Te dije que no dispararas. Ya no sirve de nada hablar». Tiré del cerrojo hacia atrás y cargué otra bala. «Corre», hacia el conducto de ventilación. Los 3 corrimos en dirección a donde Wen Qing nos había indicado, con todo el infierno reviviendo a nuestras espaldas. La entrada al conducto de ventilación se encontraba en una pequeña sala de equipos, sellada por una pesada reja de hierro. «Rápido, ábrela», le grité al gordo mientras vigilaba la horda de cadáveres que se acercaba por detrás. El fornido hombre golpeó la cerradura con su palanca, reuniendo todas sus fuerzas hasta que saltaron chispas. Los grilletes de hierro se habían oxidado y estaban muy resistentes, lo que los hacía excepcionalmente difíciles de abrir. El primer crawler apareció al final del pasillo, seguido rápidamente por un segundo, luego un tercero, junto con innumerables zombies comunes. Se agolparon en el camino por el que habíamos venido. Wen Qing estaba a mi lado, con las manos agarradas a unas bisturís manchadas de sangre carmesí oscura. Su respiración era un poco entrecortada, pero su mirada seguía siendo aguda. «El cilindro de la cerradura. Forza el cilindro de la cerradura», le ordenó al gordo con fría precisión. «Bang». Disparé un tiro, haciendo que el zombie líder saliera volando hacia atrás. Esto detuvo momentáneamente el avance de la horda, pero la ensordecedora explosión sirvió sin duda como el estimulante más potente que se pueda imaginar. «Muy bien», gritó Fatso, y la reja de hierro se abrió de par en par. «Tú primero»,
le dije a Wen Qing. Sin dudarlo, se dio la vuelta y saltó al oscuro conducto de ventilación. Fatso, tú también. Él se apresuró a entrar, moviendo manos y pies al unísono. Eché una última mirada a la oscuridad que se cernía detrás de mí. Disparé otra vez, luego me giré y salté al pozo, cerrando la reja de hierro tras de mí. Clang. Innumerables manos se aferraban a las barandillas, emitiendo un frenético sonido de arañazos. Estábamos a salvo, por el momento. El conducto de ventilación estaba completamente oscuro. Descendía en línea recta y apenas tenía espacio suficiente para que cupiera a una persona. Había una escalera de hierro oxidada empotrada en la pared. Descendimos uno por uno, en un aire cargado del olor a óxido y polvo. ¿Cuánto queda?, preguntó Fatso en voz alta. Ya casi hemos llegado, respondió Wen Qing desde abajo. Después de descender unos 10 metros, llegamos al fondo del pozo. Wen Qing iluminó el camino con una pequeña linterna de manivela, otra salida sellada con alambre de púas. Este alambre resultó mucho más fácil de atravesar. El gordo lo cortó rápidamente. Salimos uno por uno, arrastrándonos hasta una habitación repleta de trastos viejos. Inmediatamente nos invadió un olor medicinal muy fuerte. Es el almacén de productos farmacéuticos. Hemos logrado infiltrarnos en la planta baja del hospital. El almacén era seguro. La puerta había sido bloqueada desde dentro con armarios, y por fin tuvimos un momento para recuperar el aliento. Fatty se dejó caer al suelo, jadeando pesadamente. Maldita sea, maldita sea. Nunca había sentido tanta emoción en mi vida. Creo que he perdido 5 kilos. Me apoyé contra la pared y revisé mis municiones. Las balas de la escopeta se estaban acabando. Wen Qing se acercó a un botiquín y sacó con destreza varias cajas de pastillas, junto con vendas y alcohol desinfectante. Se colocó delante de mí y me subió las mangas sin decir nada. Solo entonces me di cuenta de que tenía 3 profundos cortes en el antebrazo, causados por el arácnido que había pasado por allí antes. La sangre había empapado mi camisa. Aguanta, me dijo. Vertió el alcohol helado sobre las heridas. Respiré hondo por el dolor, pero no emití ningún sonido. Su técnica para tratar la herida fue profesional. Limpiar, desinfectar, aplicar medicamentos y vendar. Todo ello con un movimiento fluido. Sus dedos estaban fríos, y cuando tocaron mi piel, me produjeron una sensación peculiar. Gracias, le dije. Ella no me miró. Mantuvo la cabeza gacha mientras recogía sus cosas. Si no quieres morir, deja de hacer tonterías. La próxima vez no te salvaré. Sabía que se refería al tiroteo. No habrá una próxima vez, le dije, mirándola. ¿A qué distancia está de aquí el último piso? Nian Nian, esa chica, debería estar en el tejado. Wen Qing se detuvo en seco. Este edificio tiene 23 pisos en total. A partir del 7º piso se encuentran las habitaciones de los pacientes hospitalizados. Cuando se produjo el brote de marea roja, esa zona fue la más afectada. Casi nadie logró escapar. Volvió a hacer una pausa y bajó la voz. No tengo ni idea de cómo está la situación allí arriba. Quizás sea incluso peor que en el estacionamiento subterráneo. No tenemos salida, dije. En ese momento, el walkie-talkie volvió a chispear. Sin embargo, esta vez no era un canto, sino la voz de Nian Nian, ahogada por las lágrimas y quebrada. Papá, ¿ya has vuelto? Tengo mucho miedo. Hay mucho ruido ahí fuera, ahí fuera. Los 3 sentimos un nudo en el corazón. Ella había oído el disparo antes, todavía estaba viva. Inmediatamente agarré el walkie-talkie y pulsé el botón de hablar. Nian Nian, no tengas miedo. No soy papá, soy el tío. El tío ha venido a rescatarte. Hubo unos segundos de silencio en el walkie-talkie antes de que estallara un gran sollozo. Tío, ¡guau! Realmente viniste. Pensé que me habías abandonado. Estoy aquí. Obligué a mi voz a sonar firme y autoritaria. Nian Nian, ¿puedes decirle al tío en qué piso estás ahora? ¿Estás a salvo donde estás? Estoy aquí, en la terraza de la azotea. Mi papá me encerró aquí. Solo hay una habitación pequeña y la puerta es muy resistente. La azotea. Bien, el objetivo está claro. Quédate donde estás. No salgas bajo ninguna circunstancia. Llegaremos enseguida. Apagué el walkie-talkie y miré a Fatty y Wen Qing. Vamos,
dije. Fati, a la azotea. Obvia. La llevaremos a casa. El hombre gordo se puso de pie rápidamente, sacudiéndose el polvo de la espalda. Una expresión decidida endureció sus rasgos. Maldita sea, murmuró. He llegado hasta aquí. No voy a volver con las manos vacías. Voy a llevar a esa niña a casa. Wenqing metió las medicinas y las vendas en su mochila y se la echó a la espalda. No dijo nada, solo me hizo un gesto con la cabeza. Forminasen. Su mirada seguía siendo tan fría como siempre, pero en lo más profundo de ella parecía que algo empezaba a descongelarse. El camino hacia los pisos superiores resultó ser mucho más arduo de lo previsto. El vestíbulo de la planta baja estaba completamente bloqueado, lo que nos obligó a utilizar la escalera de incendios. La escalera estaba llena de camas de hospital abandonadas y escombros, junto con cadáveres desecados hacía tiempo. Cuanto más subíamos, más intenso se volvía el hedor a sangre. Las paredes estaban cubiertas de innumerables huellas de manos de color carmesí oscuro y salpicaduras de sangre, como si contaran en silencio la tragedia que se había desarrollado allí años atrás. Los zombies de aquí son diferentes a los de fuera. La mayoría lleva batas de hospital o batas blancas de médico, algunos todavía conectados a goteros intravenosos o bolsas de orina. Sus movimientos son más lentos, pero mucho más silenciosos. Simplemente se quedan ahí de pie o apoyados en las esquinas, como figuras de cera desprovistas de alma. Pero en cuanto entramos en su campo de percepción, cobran vida y desatan una agresividad sorprendente. Solo podíamos confiar en los agudos sentidos de Wenqing y en mi rifle. Como un espectro, Wenqing se movía en la oscuridad. Su bisturí siempre detectaba primero los peligros acechantes y los eliminaba en silencio. En los enfrentamientos inevitables, mi rifle era nuestra única defensa. El fornido muchacho iba detrás, agarrando un hacha de hierro que había sacado de la caja de equipo contra incendios. Estaba tan tenso como un puercoespín asustado, y cada piso que subían le parecía un paso más hacia el infierno. Al llegar a la entrada de la sala de hospitalización del 7º piso, nos detuvimos en seco. Una puerta de hierro separaba la sala de los pisos inferiores, asegurada con un enorme candado que colgaba de ella, un candado que yo mismo había cerrado. La voz de Wenqing era débil, tan ligera como una brisa. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la fría cerradura de hierro, sus ojos estaban vacíos. Ese día, el virus se había propagado por toda la sala de hospitalización. Mi supervisor, junto con los residentes senior del departamento, habían cambiado. Estaban justo detrás de esa puerta. Hizo una pausa, con la voz temblando incontrolablemente. Cerré la puerta con llave y los escuché arañarla, con sus gritos resonando en el interior. Me dije a mí misma que estaba salvando a la gente de abajo, pero en realidad no era más que una desertora. Vi lágrimas resbalar por sus ojos, que siempre estaban tan fríos. Era la primera vez que la veía llorar. Así que incluso un iceberg puede derramar lágrimas. La expresión del hombre gordo también se volvió seria. Dejó de lado su actitud frívola habitual y le dio una palmadita en el hombro a Wenqing. Chica, no hiciste nada malo. En aquel entonces, ¿qué demonios podría haber hecho cualquiera? Di un paso adelante y miré la cerradura. Tenemos que entrar, dije. Es la única manera. Wenqing se secó las lágrimas, respiró hondo y su mirada se endureció una vez más. Forzaré la cerradura, dijo, refiriéndose a forzarla, no a romperla. Sacó de su mochila un trozo de alambre delgado y una hoja metálica fina, del tipo que utilizan los médicos para extraer astillas. Se agachó ante la cerradura e introdujo el alambre en la cerradura. Conteniendo la respiración, se esforzó por escuchar los sonidos del interior, mostrando una concentración casi inquietante. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Detrás de nosotros, en la escalera, más zombies, atraídos por el olor de nuestra presencia, comenzaron a subir. Date prisa, le insté en voz baja, levantando mi arma. Clic. Con un suave sonido, la cerradura se abrió. La frente de Wenqing estaba cubierta por una fina capa de sudor. Al abrir la puerta de hierro, un hedor indescriptible, una mezcla putrefacta de sangre, descomposición y olores medicinales, brotó del interior, casi provocándonos náuseas. El mundo detrás de la puerta era un auténtico infierno en la tierra. Los pasillos de la sala del hospital estaban llenos de cadáveres, imposibles de distinguir si eran humanos o muertos vivientes.
mientras que manchas de sangre ennegrecida salpicaban las paredes y el techo. Entre los cadáveres, varias figuras se levantaron lentamente. Vestían batas blancas y una de ellas aún llevaba un estetoscopio colgado al cuello, aunque le faltaba la mitad del cráneo. Nos miró fijamente con una precisión inquietante. El cuerpo de Wen Qing comenzó a temblar violentamente. Liu, profesor Liu, murmuró con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. El zombi con el estetoscopio alrededor del cuello dio un paso adelante, avanzando hacia nosotros como si hubiera oído la respuesta de la estudiante. Tiré de Wen Qing detrás de mí, protegiéndola con mi cuerpo. Ya no son humanos, dije. Lo sé, dijo Wen Qing detrás de mí, con la voz temblorosa por las lágrimas, pero extrañamente decidida. Lo sé. Salió de detrás de mí agarrando con fuerza el bisturí en su mano. Shenmo, gordito, dijo. A partir de ahora, esta es mi lucha. Se dirigió con paso firme hacia aquellos zombis vestidos con batas blancas, igual que había hecho tantos años atrás cuando entró por primera vez en ese edificio, llena de reverencia y determinación. La batalla de Wen Qing fue una despedida silenciosa, no nos permitió intervenir. Como una mariposa elegante pero letal, revoloteó entre aquellos zombis que en otro tiempo habían sido sus maestros y superiores. Su bisturí ya no era solo un instrumento de matanza, sino más bien una pluma que ponía un punto final, sangriento pero respetuoso, al miserable final de sus vidas. Recordaba cada una de sus debilidades. El maestro Liu padecía espondilosis cervical, tenía el cuello rígido y no respondía. Ella aprovechó su punto ciego y le asestó un golpe rápido para cortarle el cuello. El hermano Zhang prefería usar la mano derecha. Incluso en su estado mutado, sus ataques siempre provenían de la derecha. Ella anticipó sus movimientos. Se apartó para clavarle un puñal debajo de las costillas y le atravesó el corazón. Sus asesinatos fueron lentos y deliberados. Después de acabar con cada uno, hacía una pausa y contemplaba los cuerpos caídos, que en otro tiempo le habían sido familiares, moviendo los labios como si murmurara algo. Fatso y yo nos quedamos en silencio detrás de ella, vigilando los alrededores sin molestarla. Era su ritual, su reconciliación con el pasado. Cuando cayó la última bata blanca, Wen Qing permaneció inmóvil entre los cadáveres durante un largo rato. Luego, se arrodilló lentamente, con los hombros agitándose violentamente. Todo el dolor, el miedo y la culpa que había reprimido durante 5 años se transformaron en lágrimas silenciosas, rompiendo finalmente la presa. El fornido compañero intentó ir a consolarla, pero yo lo detuve. Negué con la cabeza. Algunas heridas solo pueden curarse solas. Lo único que puede hacer un extraño es esperar. Solo cuando ella hubo llorado lo suficiente, continuamos nuestro camino. Atravesando la sala llena de cadáveres, finalmente llegamos a la última escalera que conducía a la azotea. La puerta que daba al tejado estaba asegurada desde el exterior con una gruesa cadena de hierro. Este es el lugar, dije. El gordo levantó su hacha de hierro y con unos cuantos golpes cortó la cadena. Al abrir la puerta, entró una bocanada de aire fresco, teñido de frío. Afuera, la noche había caído por completo, salvo por un trozo de luna que colgaba en el cielo azul oscuro, proyectando una luz fría y pálida. La azotea estaba completamente vacía, y en el centro había una pequeña sala de equipos independiente, con las puertas y ventanas bien cerradas. Nian Nian, la llamé con cautela. Desde dentro de la puerta del cuarto de equipos se oyó un crujido, y luego la puerta se abrió un poco con un chirrido. Una carita cubierta de polvo se asomó por la rendija. Pertenecía a una niña muy delgada, de unos 7 u 8 años. Llevaba un vestido cuyo color original hacía tiempo que se había desvanecido. Tenía el cabello revuelto y sus grandes ojos rebosaban tanto de terror como de expectación. Nos miró a los tres, pasando la mirada de mí al hombre gordo, luego a Wen Qing, antes de fijarse finalmente en mí. «Tío». Asentí con la cabeza, con la garganta seca. Era yo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas al instante. Abrió la puerta de un golpe y corrió hacia mí, hundiendo la cara en mi pecho. «Tío». ¡Ay! ¡Qué miedo me había dado! Tenía mucho miedo. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente en mis brazos, tan ligero como una pluma. Extendí la mano y le acaricié la espalda con torpeza, sin saber muy bien qué hacer.
¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había tenido a un niño en brazos? Han pasado 5 años desde que Yao Yao me dejó. Ese día, sentí como si algo me hubiera golpeado con fuerza en el corazón. Un dolor amargo y punzante, pero al mismo tiempo, una extraña calidez brotó lentamente de sus profundidades heladas. No pasa nada, oí decir a mi propia voz, ronca hasta lo inimaginable. No pasa nada, el tío está aquí. Wenqing y el hombre gordo también se acercaron. El hombre gordo miró a Nian Nian con una rara y tierna sonrisa que iluminaba su rostro, normalmente pícaro. Rebuscó en su mochila durante un rato antes de sacar un trozo de chocolate, cuidadosamente envuelto en papel antigrasa, y se lo entregó. Debes de tener hambre, niña. Toma esto. Nian lo miró tímidamente y luego me miró a mí. Asentí con la cabeza y solo entonces ella tomó con cautela el chocolate, murmurando en voz baja, «Gracias, tío Puffy». Los ojos de Puffy se enrojecían al instante. Wenqing se agachó y alisó suavemente el cabello revuelto de Nian Nian con los dedos. Ya no estaban fríos como el hielo, sino que transmitían una cálida sensación. «Te llamas Nian Nian, ¿verdad?» Nian Nian asintió con la cabeza mientras mordisqueaba su chocolate. «¿Y dónde está tu papá?», preguntó Wenqing en voz baja, planteando la pregunta que todos habíamos evitado durante todo el viaje. Nian Nian se detuvo y bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas una vez más. Papá dijo que saldría a buscar a mamá. Dijo que mientras yo siguiera cantando, él podría seguir la canción hasta llegar a casa. Se atragantó y dijo, pero canté durante mucho tiempo, y él aún no ha regresado. Los tres nos quedamos en silencio. Aster Feeder. Sabíamos que su papá nunca volvería. Era la mentira más cruel que un papá podía decirle a su hija en medio del apocalipsis. No pretendía que su hija fuera un cebo, deseaba que su canto se convirtiera en su propio escudo protector. Apostó a que los zombies se sentirían atraídos únicamente por su canto. Se reunirían alrededor del edificio y por lo tanto la azotea, el punto más alto, sería el lugar más seguro. Con su partida, creó una isla de sonido para su hija. Le cantó una última canción de cuna con su propia vida. Bueno, no nos detengamos en esto. Interrumpí el ambiente sombrío. Este no es lugar para quedarse. Debemos partir sin demora. Cargué a Nian Nian a mi espalda. Era tan liviana que apenas sentía su peso. ¿Cómo bajamos?, preguntó el hombre corpulento. Por donde hemos venido, y esas cosas que hay abajo. No. Wenqing se puso de pie y caminó hacia el borde de la azotea. Bajaremos por aquí, señaló hacia abajo. En el borde de la azotea había un ascensor viejo y destartalado que se utilizaba para limpiar las paredes exteriores. Sus cables de acero estaban oxidados y corroídos y parecían muy inestables. ¿Has perdido la cabeza?, preguntó el hombre corpulento con el rostro pálido. ¿Funciona siquiera esta cosa? Nos harían picadillos si nos cayéramos. Funciona, confirmó Wenqing tras inspeccionar la consola. Es mecánica y requiere muy poca energía. Además, es nuestra única salida. Por abajo no podremos escapar. Tenía razón. Para cuando bajamos, los disparos habían atraído a todos los zombies del edificio a los niveles inferiores. Intentar volver a subir ahora sería un auténtico suicidio. Bajaré primero para comprobar que es seguro, declaró Wenqing, trepando hacia el hueco del ascensor. Espera, la detuve. Iré yo. Peso más que tú. Si consigo bajar, los dos estaréis a salvo. Tú y Fatty, protegedla. Puse a Nian Nian en brazos de Wenqing. Ella me miró con una expresión compleja, asintió con la cabeza y no insistió más. Me subí al elevador, activé el interruptor y con un chirrido que me hizo castañar los dientes, el elevador comenzó su descenso oscilante. Un viento frío me azotó la cara mientras veía cómo el suelo se alejaba debajo de mí y los zombies pululaban como hormigas. En ese momento, el walkie-talkie que llevaba atado a la espalda volvió a chispear. Sin embargo, esta vez no era un canto ni la voz de Nian Nian. En su lugar se oyó la voz de un hombre, ronca, débil y completamente desesperada. Nian Nian, mi Nian Nian. Papá, lo siento mucho. Thanks for watching. A continuación se oyó un fuerte chisporroteo, y luego el sonido del walkie-talkie, rompiéndose en pedazos. Mi corazón se hundió de repente. Levanté la vista y vi que Wenqing y el gordo, que estaban en la azotea, también lo habían oído. Sosteniendo a Nian Nian, tenían una expresión de total sorpresa. El rostro de la niña estaba marcado por la confusión y el terror. «Papá, ¿es una grabación?»,
No, no es una grabación. Emaspero sare punto mal emasare. No. Esa voz no viene de mi walkie-talkie, viene de Nian Nian. Solo entonces me fijé en el colgante con forma de osito rosa que Nian Nian llevaba alrededor del cuello. El sonido provenía de ese colgante. No era un colgante en absoluto. Era un walkie-talkie en miniatura. Just after down. Just after down. Al instante me di cuenta. El walkie-talkie que teníamos nosotros era el auricular, mientras que el que llevaba Nian Nian era la unidad base. Ese padre nunca se había ido. Había estado aquí todo el tiempo, muy cerca. Había estado escuchando cantar a su hija a través de la unidad base, asegurándose de que estuviera a salvo. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué de repente ha hecho ese ruido? Una intensa sensación de inquietud me invadió. Rápido, rápido, baja. Grité hacia la azotea, pero ya era demasiado tarde. Una tremenda explosión resonó al otro lado del hospital. ¡Boom! Seisea. Las llamas se elevaron hacia el cielo, iluminando la mitad del cielo nocturno. Una ola de calor se extendió hacia nosotros. Incluso desde esa distancia, podía sentir la intensidad abrasadora. Venía del tercer piso de la sala de hospitalización. Ahí era donde se encontraban la farmacia y la estación de oxígeno. Ese padre hizo explotar el lugar. Se utilizó a sí mismo como cebo, atrajo a la mayoría de los zombies y luego pereció junto a ellos. Ese era su verdadero plan. No era un desertor, era un héroe. El ascensor se sacudió violentamente. Vi a Nian Nian en la azotea, mirando fijamente las llamas que se elevaban, con su pequeño cuerpo temblando como un colador. «Papá», su desgarrador grito atravesó el aire. Abajo, los zombies, despertados por las explosiones y las llamas, se pusieron inquietos y frenéticos. Abandonaron el asedio al edificio del hospital y comenzaron a avanzar hacia nosotros. Debajo del elevador se estaba formando una nueva oleada de muertos vivientes aún más salvaje. Al final logramos sobrevivir. Aprovechando el breve caos que se produjo cuando la horda de cadáveres se vio atraída hacia la explosión, el ascensor descendió hasta una plataforma en el tercer piso. Rompimos una ventana y, en medio del hospital ahora envuelto en llamas y reducido a ruinas, soportamos otra angustiosa huida. Cuando finalmente irrumpimos por una entrada lateral apartada, nos subimos apresuradamente a la camioneta, arrancamos el motor y salimos a toda velocidad de aquel infierno. Estaba amaneciendo. Una tenue luz pálida se extendía por el cielo oriental, anunciando un nuevo día. Un silencio sepulcral reinaba en la cabina. Fatso conducía con los ojos inyectados en sangre, sin decir una palabra. Wen-Chin sostenía a Nian Nian en sus brazos. La pequeña había llorado hasta quedarse inconsciente, con el rostro bañado en lágrimas. Wen-Chin le acariciaba suavemente el cabello una y otra vez, con movimientos que reflejaban a la perfección la ternura de una madre. Sentada en el asiento del copiloto, observaba las ruinas de la ciudad pasar rápidamente por la ventana. Aferrándome al pequeño walkie-talkie rosa con forma de oso que le había quitado a Nian Nian. En los últimos momentos antes de la explosión, la voz del hombre volvió a oírse entrecortada. Dijo: «Nian Nian, duérmete ahora. Canta una última canción para papá». Luego comenzó a tararear la canción de cuna de Brahms. Desafinado, entrecortado, puntuado por jadeos entrecortados y gemidos angustiados, siguió cantando hasta que la explosión lo engulló todo. No era ni un grito de guerra ni un escudo protector. Era un padre cantándole la última canción de cuna a su hija al final de su vida. Con su propia muerte, le compró a su hija el amanecer. Cerré los ojos y en mi mente se superpusieron los rostros de mis hijas, Yao Yao y Nian Nian. Parecía que por fin había entendido algo. En este apocalipsis sangriento, la muerte no es el final, sino el olvido. Mientras alguien recuerde, mientras alguien esté dispuesto a cantar esa canción de cuna para otro, la esperanza aún no ha muerto del todo. Abrí los ojos y contemplé el horizonte, que se volvía cada vez más brillante. No tenía ni idea de lo que nos esperaba, pero teníamos un coche, medio tanque de gasolina, un médico excepcional, un tipo bastante confiable y un niño que necesitaba nuestra protección. Quizás eso fuera suficiente. Cogí mi walkie-talkie, esa radio de color verde oliva que me había acompañado durante innumerables noches solitarias. Pulsé el botón de hablar, pero esta vez no dije nada.
En su lugar, simplemente tarareé suavemente, con torpeza: duerme, duerme, mi querido niño. La voz era ronca y desafinada, pero en los primeros rayos de luz del amanecer parecía imbuida de una especie de fuerza recién descubierta. Dentro del vagón, Wen Qing levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban la luz del cielo que entraba por la ventana, deslumbrantemente brillante. El hombre gordo me miró por el espejo retrovisor y sonrió. En los brazos de Wen Qing, los labios de la dormida Nian Nian se curvaron ligeramente, como si estuviera teniendo un sueño muy dulce y muy largo.